a empezar con esta presentación. Como bien lo indicaba Omar, se trata acerca de los productos que tienen características amigables para el instalador. Y dentro de esta presentación vamos a revisar algunas familias de productos. Vamos a ver los productos de cobre, los productos que son para conectar cableado de par trenzado. Vamos a hablar de diferentes productos. Vamos a hablar también de productos de fibra óptica. Vamos a hablar de otros productos que son accesorios, como pues para el área de trabajo, para los racks, etc. Vamos a empezar con de las soluciones de cobre, con nuestra solución Z-Max, nuestro sistema Z-Max, que tiene muchas características amigables. Eh, para empezar, la terminación más rápida del mercado, además de ofrecer el mayor desempeño del mercado. La familia Z-Max consiste en los conectores, paneles, cordones, por supuesto, cables trunk predeterminados con conectores Z-Max. Y parte muy importante es la herramienta de terminación que precisamente hace fácil y rápido el proceso de terminación. Como les decía, el conector Z-Max es muy rápido a su terminación. Un conector blindado, ¿verdad? Que sería más complicado que el UTP, un poco más complicado. Lo terminamos en máximo 1 minuto, 60 segundos. Entonces eso nos ahorra muchísimo tiempo de instalación. Otra cuestión importante es que su diseño nos permite una alta densidad, ponerlo lado a lado en paneles, con lo cual nos permite muy alta densidad. Y además, cuando son los conectores blindados, pues también la terminación del blindaje resulta ser muy rápida, muy fácil y hace una conexión a tierra muy efectiva. El proceso es muy simple. Básicamente se utiliza un módulo de terminación que vamos a ver ahorita más adelante a detalle. Este módulo nos facilita el poder alambrar de manera adecuada, sin cruces de pares, para poder mantener un óptimo desempeño. Y luego ya se utiliza una herramienta de terminación rápida para en un solo proceso poder hacer el terminado del conector. Todo el tiempo, como les comentaba, desde la preparación del blindaje hasta la terminación, podemos hacerlo ya con práctica en 1 minuto, aunque debo decir que hay personas que lo hacen increíblemente rápido, ¿no? Mucho más rápido que esto, 40 segundos en algunos casos. Bueno, el conector Z-Max tiene varias propiedades interesantes que definitivamente son muy apreciadas por los instaladores. La primera es que un solo número de parte, que es un modelo híbrido, que es el que va en nuestros faceplates, podemos montarlo tanto en forma angulada como en forma plana, como se muestra aquí en la imagen. Además, tiene una propiedad muy interesante que puede pasar a través del faceplate, o sea, podemos montar y desmontar el conector desde el frente y desde atrás del faceplate. Todos los productos de otras marcas necesitamos primero quitar el faceplate, desatornillarlo para poder tener acceso a los conectores, con lo cual, pues obviamente consumimos valioso tiempo. Pues definitivamente a veces no es tan sencillo quitar y volver a poner un faceplate, a veces las cajas están muy profundas, a veces también dañamos, ¿verdad? Cuando quitamos el faceplate dañamos el acabado del muro, ¿sí? Toda la parte que quedó de pintura o de pasta pegada al faceplate a veces se desportilla y tenemos que resanar además, ¿no? Pues no, todos estos problemas, este tiempo, nos lo vamos a ahorrar con el Z-Max. El módulo de terminación es gracias a él que se acelera muchísimo el proceso de conectar el conector Z-Max. Posee pues todas las características para poder sujetar el cable mientras hacemos la terminación y lo podemos hacer de una manera que garanticemos el máximo desempeño porque no necesitamos prácticamente destrenzar o cruzar los pares. O sea, básicamente acomodamos nuestros pares de una manera muy simple y eso permite que lo hagamos fácil y sin errores. Esa es una cosa muy importante, que ya no necesitamos, nos vamos a ahorrar muchísimas reterminaciones. Y obviamente también da una fuerte retención del conector para poder aumentar su confiabilidad y desempeño. Los patch cord Z-Max están también sus con un circuito impreso, al igual que los jacks. O sea, este es el único
plug del mercado que termina en un circuito impreso, lo cual hace que la conexión entre el jack y plug sea óptima en cuanto a desempeño, en cuanto a la cancelación de ruido, especialmente de Alien Crosstalk. Tiene algunas otras características muy interesantes, tiene una bota color transparente para hacer juego con cualquier color del cable y podemos proporcionar colorimetría adicional con clips de colores, ¿verdad? Para poder pues cumplir con los requisitos de administración que necesitemos. Los patch paneles Z-Max podemos tenerlos en 4 estilos diferentes, que son en plano, de 48 puertos y de 24 puertos por unidad de rack. Especialmente los de 48 puertos por unidad de rack nos van a ahorrar muchísimo espacio. También los tenemos en angulado, igual en 24 puertos y en 48 puertos por unidad de rack. Y los paneles angulados, la ventaja que tienen es que no necesitamos intercalarles organizadores horizontales y eso nos ahorra muchísimo espacio en nuestros racks. Hay 2 versiones de los paneles con panel posterior integrado, que siempre es muy importante tener estos organizadores posteriores para poder sujetar y acomodar los cables. O bien, también tenemos una barra, o paneles con una barra desmontable para acomodar y sujetar los cables. Como nosotros lo querramos, podemos solicitarlo, ¿no? Podemos pedir el número de parte. Una cuestión muy importante es que cuando nosotros necesitamos adaptar nuestros conectores en las áreas de trabajo, muchas veces no tenemos la profundidad adecuada, porque en ocasiones las cajas son muy poco profundas, casi siempre, pues a lo mejor la tubería y las cajas las instaló otra empresa y que no toma en cuenta los radios de curvatura que necesitamos mantener. Entonces el conector Z-Max nos da la opción de poder instalarlo en forma angulada, con lo cual vamos a reducir muchísimo la profundidad. Como podemos ver, aquí vemos instalado en forma plana y aquí a la derecha en forma angulada y obviamente pues reducimos muchísimo, de 84 milímetros a 47 milímetros la profundidad requerida. En forma adicional podemos utilizar otro tipo de faceplates y adaptadores angulados, por ejemplo, placas CT con adaptadores angulados CT, y eso puede incluso reducir mucho más la profundidad. Por ejemplo, en este caso, utilizando este adaptador, podemos reducir hasta 35 milímetros la profundidad requerida, lo cual eso es una cosa muy importante, que tengamos un conector con los accesorios adecuados para adaptarnos a cualquier necesidad de la instalación. Básicamente, el principal beneficio en ser un conector rápido, que no requiera tantas reterminaciones, pues es el ahorro que vamos a tener en la mano de obra y por supuesto en el tiempo de instalación. Entonces, aquí podemos apreciar, esta comparación es muy importante, lo hicimos contra otras 2 marcas, una de 6A FUTP y otra de 6A, incluso UTP, ¿verdad? Donde aquí vimos nosotros el tiempo de terminación, aquí de hecho pusimos 70 segundos, es un promedio muy aceptable, básicamente para el conector Z-Max, y en un proyecto de 4.800 nodos, ¿verdad? Contra la marca A tuvimos un 40% de ahorro con nuestra solución, y contra la marca B, que incluso es UTP, 73% de ahorro. Estos datos que están aquí, los tiempos de terminación de 110 segundos y 250 segundos, son los que están especificados por estos fabricantes. Tomamos la información que ellos mismos proporcionan. Así que, como ustedes ven, pueden estar seguros de que van a tener ahorros considerables con el conector Z-Max. También nos ahorra muchas reterminaciones, con lo cual es mucho tiempo también que nos vamos a ahorrar en este proceso. En resumen, beneficios para el instalador, bueno, pues que va a tener una mayor rentabilidad de los proyectos. ¿Por qué? Porque va a tener obviamente menor tiempo de terminación, con lo cual va a reducir el costo de su mano de obra. También se requieren menos pruebas de desempeño y resolución de fallas, ya que el conector es muy consistente, muy confiable. Prácticamente lo terminamos bien en la primera, en la mayoría de los casos. Obviamente con práctica esto va a ir mejorando, hasta muchas veces tener 0 errores, ¿verdad? Lo cual es una cosa muy complicada de tener con cualquier otro conector. Con el nuestro es una cosa muy común, de hecho. Reduce los costos ocultos. ¿Por qué? Porque se terminan más pronto los proyectos y obviamente se pueden liberar personal de nuestra empresa para otros trabajos, ya que tiene una terminación muy fácil e intuitiva, pues reduce el tiempo de capacitación y la habilidad que se requiere para ello.
Como también no necesitamos herramientas de impacto, pues nos ahorramos herramientas, nos ahorramos fatiga de los instaladores y muchas veces también hasta mejoramos la calidad del trabajo. Por supuesto, una cosa muy importante para nosotros es que vamos a tener una satisfacción de nuestros usuarios, ya que vamos a dar un aspecto muy estético dentro de las áreas de trabajo, los paneles con nuestros conectores, al haber menos errores, mayor terminación, mejor tiempo de terminación, pues vamos a tener mayor confianza en nuestros clientes y vamos a dar una mejor impresión. Y pues obviamente también una cosa muy importante para ellos es de que si les ayudamos a cumplir a tiempo sus fechas de entrega, pues definitivamente se va a ser el principal beneficio en los proyectos. Muy bien, una versión muy interesante del conector Z-Max es el Z-Max 45. Este conector también nos permite ahorrar espacio, ya que su diseño permite una salida del cable en un ángulo de 90 grados y proyectado una desviación a 45 grados. Esta desviación a 45 grados, que es que le da su nombre, Z-Max 45, le permite colocar el conector lado a lado, por ejemplo, en un faceplate. Eh, igual que el conector Z-Max, también tiene un módulo de terminación que agiliza su terminación. Este es un conector categoría 6A, por supuesto es retrocompatible con categorías inferiores, es compatible también con cables desde calibre 22 hasta calibre 26, con cables sólidos y multifilares, etc. Tiene una gran compatibilidad, utiliza también una herramienta de terminación especial, igual que el Z-Max. Y por supuesto, de sus principales beneficios es poder entrar en espacios estrechos manteniendo sana la geometría del cable. Aquí en esta imagen podemos ver cómo podemos apilar hasta 4 conectores en un faceplate de 4 puertos gracias a la salida del cable a 45 grados. ¿Sí? Aquí vemos en esta cajita amarilla cómo pues aquí obviamente utilizando uno de estos conectores pues podemos entrar en espacios muy estrechos o en adaptadores que requieren muy poca profundidad como es en este caso. Y aquí vemos por ejemplo un cable normal que está forzado y que vemos que el daño del cable forzando su radio de curvatura, donde obviamente no es una situación ideal, ¿no? Esto se resolvería muy bien con un Z-Max 45. Y aquí vemos el proceso de terminación, que es muy similar al Z-Max normal, donde pues vemos también pasos muy simples para un proceso de terminación rápido y confiable. Eh, tenemos también nuestros conectores MAX, que se terminan con herramienta de impacto 110. Y estos son conectores que los tenemos en categoría 5E, en categoría 6. Es una versión que mucha gente prefiere por la compatibilidad con los sistemas más que ya tienen en nuestras líneas de soluciones pues muchísimos años, ya casi 30 años. Eh, en este caso, los conectores MAX, pues también hemos desarrollado una herramienta para poder terminarlos muy rápidamente, para poder terminar simultáneamente los 4 pares en una sola operación. Y es compatible esta herramienta con los 3 modelos de conectores MAX. El conector angulado, el conector keystone y el conector plano. Y no necesitamos adaptadores especiales. La misma herramienta permite el acomodo de los 3 tipos de conectores para su terminación rápida. Es una herramienta muy interesante que hace en menos de 20 segundos se puede hacer una terminación de un cable UTP. Muy bien, quizás me esté yendo un poquito rápido, pero bueno, al final si hay alguna pregunta, bueno, les recuerdo que al final pueden hacerme las preguntas, podemos después ya al final quizá los micrófonos o con ayuda de nuestro equipo de Dielsa, me pueden leer ahí las preguntas del chat para yo poder responderlas, ya que por lo visto ahorita yo no tengo acceso al chat por alguna razón. Bueno, vamos a hablar ahora del Z-Plug. El conector Z-Plug es un conector de terminación en campo, un plug certificable, que obviamente es muy distinto a los plugs tradicionales que no nos van a garantizar que podamos tener un buen desempeño y por lo tanto que podamos certificar las terminaciones que estamos haciendo. Y obviamente esto pues es un problema porque si no podemos certificar un cableado, no podemos asegurar la aplicación para lo que lo queremos, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy crítica. Entonces, sí necesitamos un plug que nos asegure esto. Entonces, hemos diseñado el Z-Plug, que tiene un alto desempeño, que tiene
una terminación muy rápida y confiable. Podemos obviamente hacer longitudes personalizadas de los cables de terminación en campo que así lo necesitemos, y que es muy importante dentro de la industria para poder terminar dispositivos directamente en lugar de terminar con un jack, con un faceplate y un patch cord, que es la manera que nos recomiendan las normas, nos indican las normas en muchos casos, pero que en algunas ocasiones pues no es tan deseable o tan importante la administración que un patch cord nos ofrece. Entonces, podemos terminar nuestro cable en un plug en algunos casos. ¿En qué casos principalmente? Bueno, en dispositivos distribuidos del edificio, como por ejemplo cámaras, puntos de acceso inalámbrico, luminarias LED, dispositivos de automatización, dispositivos IoT, eh, que no requieren estarse conectando y desconectando, sino que uno conecte el cable, conecte el dispositivo y ahí se queda ya en funcionamiento. Para estos casos es precisamente donde incluso las normas nos permiten utilizar un plug de terminación en campo. Eh, como les comentaba, el Z-Plug es una terminación muy rápida, la mayor, más rápida en su clase, gracias a que también cuenta, como los conectores Z-Max que vimos, una herramienta de terminación rápida que agiliza muchísimo el proceso y que lo hace de una manera fácil y consistente. Características importantes del Z-Plug es que el Z-Plug, bueno, todos los Z-Plugs que adquirimos vienen equipados con una bota transparente que nos va a permitir liberar la tensión entre lo que es el plug y el cable cuando así lo necesitamos. También opcionalmente puede tener un clip, el cual puede ser de colores, hasta 9 colores diferentes para identificación, y este clip además tiene otra función, protege el pestillo seguro de pulgar y además permite que lo podamos accionar en situaciones de alta densidad desde más atrás, que es una cuestión muy importante. El conector tiene una construcción muy robusta, metálica, muy compacta, ¿sí? A diferencia de la mayoría, yo diría de todos los demás conectores de terminación en campo, nosotros podemos colocar el Z-Plug, por ejemplo, lado a lado en un switch de 48 puertos, si así lo necesitamos, por ejemplo, para hacer en un esquema de conexión cruzada, la conexión a un panel espejo de nuestros switches. Entonces, esa es una característica muy interesante porque podemos utilizar cable sólido, el que hemos instalado, y poder hacer nuestra conexión cruzada con plugs de terminación en campo. Además, su desempeño es de categoría 6A, por lo tanto, nos permite soportar aplicaciones para 10 gigabit, importante, por ejemplo, para las aplicaciones inalámbricas de alta velocidad, como Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E. El Z-Plug también tiene un módulo de terminación para poder facilitar su terminación, para hacerlo libre de cruces, y además, pues es compatible con una amplia gama de cables, es compatible con cables blindados, de diferente tipo de blindaje, con cable también sin blindaje, con conductores sólidos y multifilares, de calibre 22 a calibre 26, y es retrocompatible con categorías inferiores, así que también lo podemos utilizar, por ejemplo, para terminaciones categoría 6, si así lo deseamos. Una propiedad que tiene el plug muy interesante es de que permite entrar en espacios muy estrechos, a diferencia también de otros conectores similares de la competencia, donde muchas veces no podemos utilizarlo para conectar, vamos a decir, este modelo de camarita tipo domo, donde tiene un espacio muy pequeño y donde vemos que nuestro Z-Plug no tiene problemas para poder entrar. Claro, opcionalmente podemos usar la bota y el seguro. Entonces, en este caso, no las usamos para que permita precisamente poner nuestro plug en este espacio estrecho. Lo que ganamos con el Z-Plug es mayor estética, mayor seguridad, como podemos apreciar aquí en esta imagen, ¿no? Aquí vemos usando el Z-Plug y si utilizáramos una solución tradicional con un faceplate, patch cords, pues vamos a ver ahí los patch cords, por ejemplo, que cualquier persona a lo mejor puede desconectarlos, ¿no? Intencional o accidentalmente. Muy bien. Continuando con las ventajas de nuestras soluciones de cobre, vamos a hablar de nuestros cordones modulares. Todos nuestros cordones modulares tienen una bota transparente
de bajo perfil para liberar la tensión y es transparente para hacer juego con el color del cable y además permite la colocación de un clip de colores para mejorar nuestra administración. Además, también posee, como les comentaba yo, este voladizo para proteger el seguro del pulgar y poder facilitar la desconexión de los patch cords en situaciones de alta densidad, como lo que se muestra aquí en la imagen, son patch paneles de 48 puertos por unidad de rack, pero vemos que aquí nuestros patch cords pues nos permiten un manejo fácil, ¿sí?, sin problema para poder hacer la administración de puertos. Ofrecemos también patch cords de calibre más delgado, fabricados con conductores calibre 28, lo cual reduce muchísimo el diámetro exterior, ¿no? Entonces, este calibre 28, pues aquí podemos ver la comparación de los diferentes cordones hechos con diferentes calibres, y pues sí, reduce muchísimo el diámetro, y eso nos permite pues mayor densidad, mayor ocupación en nuestros organizadores verticales, en nuestros organizadores horizontales, especialmente si tenemos esta alta densidad y posiblemente poco espacio para la administración de cordones. También, obviamente, reduce el peso de los cordones, lo cual a veces deforma los peines de los organizadores verticales, y eso pues obviamente nos ayuda también a optimizar su manejo. Aunque aquí es importante mencionar que como es un cordón de calibre 28, es más delgado, tiene mayor resistencia y mayor atenuación que sus contrapartes de mayor calibre, por ejemplo los tradicionales de calibre 26, pues sí vamos a tener que tomar en cuenta qué tipo de aplicación vamos a necesitar, porque si es Power over Ethernet, especialmente que requerimos Power over Ethernet tipo 3 o tipo 4, que son 60 watts o 90 watts, pues sí tenemos que vigilar la longitud máxima de estos cordones para que podamos soportar sin problemas las aplicaciones. Para ello, pues no duden en contactarnos si tienen una duda con respecto a que si en su proyecto y van a soportar Power over Ethernet, si pueden usar o no los cordones, pues depende de muchos factores y con gusto les podemos ayudar a resolverlo. Cordones Lockheed, nuestros cordones modulares Lockheed tienen un seguro incorporado que pues obviamente permite asegurar los plugs dentro de los puertos, de manera que no podemos desconectarlo, básicamente para dar mayor seguridad a que no se hagan desconexiones accidentales o intencionales, aunque claro, si le damos un jalón con todas nuestras fuerzas, pues seguramente sí lo vamos a arrancar, ¿no? Eso es algo que también hay que prever. Pero bueno, básicamente, pues, casi siempre lo que queremos es que alguien accidentalmente quite un cordón que no debía, ¿no? Entonces ahí pues obviamente no va a poder hacerlo. Para poder retirarlo se requiere una llave y eso pues obviamente le da mucho mayor seguridad. Los cordones de alta densidad Blade Patch es un cordón específicamente diseñado para alta densidad. Lo diseñamos en el 2004, este conector, y pues muchos de nuestros clientes lo implementan en sus proyectos para precisamente no tener problemas a la hora de hacer conexiones y desconexiones en switches de alta densidad, en blade servers, etcétera, ¿no? Y el diseño es muy simple. Cuando nosotros desatoramos nuestro cordón, no accionando ningún tipo de presilla de pulgar, ya que no cuenta con él, sino que para poder desatorar el seguro, jalamos simplemente la bota de plástico y eso va a hacer que se abra el seguro y podamos retirar nuestro cordón. Entonces es una operación muy fácil que nos va a permitir operar en cualquier densidad. No importa que estén lado a lado, lo más pegado posible, no vamos a tener problemas con nuestros Blade Patch. De manera similar, tenemos nuestro Blade Patch LC. Y al igual que su primo de cobre, este de fibra óptica, que es un conector LC duplex, nos va a permitir desconectar el conector simplemente jalando la envolvente, la bota envolvente, y eso va a hacer que se active el seguro, que se abra, y podamos, en situaciones nuevamente de alta densidad, poder hacer una conexión y desconexión muy fácil de los conectores LC. Cualquiera que haya trabajado en estos ambientes de alta densidad sabe
la dificultad que hay en poder manipular estos cordones, especialmente querer desconectarlos, es un problema y a veces llegamos a dañar, a veces necesitamos estar utilizando herramientas especiales que no muchas veces son tan seguras para los puertos, ¿verdad? Entonces, pues este es un conector maravilloso, un patch core maravilloso de cover, de fibra óptica, que nos permite esta operación. Otra ventaja que también nos ofrece el Blade Patch LC es que nos permite cambiar la polaridad del conector sin necesidad de dañar ni exponer las fibras ópticas. Si vemos aquí, observamos en esta ilustración, vemos aquí que simplemente retiramos la carcasa y hay un armazón, bueno, de plástico que protege la fibra óptica, que también protege los conectores y que para cambiar la polaridad lo único que tenemos que hacer es girar las llaves, ¿sí? Al sentido opuesto y con eso hacemos la inversión de polaridad de una manera fácil y segura. En cuanto a conectores de terminación rápida, tenemos nuestro conector de fibra óptica Lightbow, que utiliza un proceso con una herramienta también de terminación rápida, donde pues tiene una absoluta facilidad de terminación, de protección también al conector. Cuando nosotros hacemos la terminación, lo hacemos con la tapa protectora puesta para que no dañemos la punta del conector durante el proceso. También esta herramienta nos permite poder visualizar lo que son la terminación del conector con un BFL. Podemos nosotros comprobar si hemos hecho una buena terminación. Y una cosa muy importante es de que el conector está diseñado para poder, por ejemplo, volver a abrir el conector y sin sacar la fibra poder reajustarlo para poder obtener un mejor desempeño en caso de que la primera terminación no haya quedado del todo bien, o incluso podamos extraer la fibra, preparar nuevamente la fibra y volver a terminarla hasta una vez más, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque finalmente nos permite, aseguremos la óptima utilización de nuestros conectores, ¿sí? Reduciendo muchísimo los desperdicios. Los conectores Lightbow son conectores prepulidos, ya tienen una fibra prepulida en la punta y lo tenemos en diferentes versiones, lo tenemos en LC y en SC, lo tenemos en multimodo OM1 y OM4, los conectores OM4 también son compatibles con OM3, ¿sí? Los tenemos en monomodo, en dos versiones, en monomodo UPC y en APC, ¿sí? Aquí vemos los diferentes colores, por ejemplo, el beige es el OM1, multimodo OM1, el color aqua es el conector OM4, que como les digo es compatible con OM3, en azul tenemos el monomodo UPC y en verde tenemos los monomodo APC. APC significa que tiene una superficie pulida en ángulo y esto es muy importante para ciertas aplicaciones. Generalmente vamos a usar UPC, pero cuando la aplicación así lo requiera, podremos usar APC. Y esto es muy importante para poder saber qué tipo de conector vamos a emplear. Aquí se muestran los conectores LC y acá abajo los conectores SC. Y tenemos un muy buen desempeño que cumple y mejora los parámetros de normas. La herramienta de terminación es compacta, tanto con conectores LC como con SC. Tiene también, nos simplifica mucho tanto la inserción, el preparado, la terminación de la fibra óptica y pues como ya les comentaba, también permite que la conexión lo hagamos de manera segura sin causar daños al conector y protegiendo la superficie, la cara frontal del conector. El kit de terminación Lightbow, una cosa muy importante es de que ya incluye una cortadora de precisión, que es crítica para que realmente podamos tener terminaciones de alto desempeño. Muchos fabricantes cuando no ponen una cortadora de precisión, sino que ponen una cortadora estándar, de esa que parece una engrapadora, y donde tenemos que trozar con nuestras manos la fibra. Entonces eso como que pues da un corte muy poco uniforme, que puede tener astilladuras, fracturas. Con una cortada de precisión se mejora muchísimo la calidad de la terminación y por supuesto
da una terminación de mejor desempeño y de manera más consistente. Entonces nosotros ya incluimos en nuestro kit una cortadora de precisión, también bien incluida dentro del kit de herramientas, además de todas las herramientas necesarias para la terminación. Ya trae la herramienta Lightbow, por supuesto, y trae el BFL, ¿sí? Para que podamos hacer la comprobación de los conectores. Y aquí vemos el BFL, ¿sí? El BFL, por supuesto, es un BFL que podemos utilizar para diagnosticar y rastrear circuitos de fibra, pero que va a ser muy importante para el diagnóstico de los conectores. Nos permite también el BFL poder verificar los conectores SC y además poder también a través de un adaptador nuestros conectores LC. Muy bien, un conector muy reciente de nuestros conectores de fibra óptica son los conectores de tipo Splice Zone OptiFuse. Splice Zone significa que se hace un empalme de fusión en el interior del conector. Y esto es una alternativa muy buena al uso de pigtails, bandejas de empalme, mangas de empalme, y con todo el espacio y accesorios que esto necesita. Entonces, simplemente podemos hacer nuestros empalmes en el propio conector y protegerlo dentro del mismo cuerpo del conector. ¿Sí? Esta bota protectora envolvente pues va a cubrir también nuestro empalme. Y esto pues definitivamente va a hacer que aceleremos muchísimo también la terminación, la hagamos muy fácil y con menos accesorios. Eh, Ventajas, bueno, pues en primer lugar, los OptiFuse son compatibles con casi todas las marcas de empalmadoras más renombradas. Vamos a facilitar mucho la instalación, ya que no necesitamos bandejas de empalme o bien accesorios para acomodo de los empalmes, y nos da una protección superior del empalme dentro del cuerpo del conector. Para ello, pues vamos a también a utilizar férulas o soportes de férulas y de cables para que podamos hacerlo compatible con una amplia gama de empalmadoras de fusión. En la hoja de especificaciones que está en nuestro sitio de internet de este producto, de los conectores Splice-On, podrán encontrar la tabla de compatibilidad dependiendo del empalmador, el modelo que ustedes tengan, qué tipo de férulas pueden utilizar o deben utilizar para los conectores Splice-On. Muy bien, en los centros de datos, especialmente, se utilizan conectores MTP o MPO para garantizar conectividad de alta densidad y que además podamos tener también el soporte no solamente de los canales duplex típicos de fibra óptica para las aplicaciones 1 gigabit, 10 gigabit o incluso 25 gigabit, sino que también podamos utilizar conectores MPO para el soporte de aplicaciones con ópticas paralelas, donde se utilizan más de 2 hilos de fibra óptica para su transmisión. Típicamente, en 12 hilos de fibra se utilizan 8 hilos, 4 para transmitir, 4 para recibir, y entonces pues se utilizan este tipo de conectores. Estos conectores pueden ser macho, pueden ser hembra, dependiendo, obviamente un macho tiene que conectarse, acoplarse con un conector hembra a través de un acoplador MTP. Y también la alineación puede variar, la configuración de los hilos de fibra, en qué orden los vamos a conectar. Y esto es muy importante porque muchas veces cuando no el producto lo especificamos mal, pues no va a haber una continuidad de señal y por lo tanto va a ser imposible hacer el soporte de la aplicación. Entonces, los conectores MTP Pro de nuestra marca permiten que en campo, ¿sí?, podamos nosotros cambiar el género, ¿sí?, podamos invertir el género de macho a hembra o viceversa, y también podemos cambiar la alineación de la guía. Puede ser el método A, método B, para poder ser compatible con todos los métodos de polaridad que podemos necesitar. Entonces esto el conector MTP Pro viene ya como estándar en todos nuestros patch cores MTP, y en los cables trunk de nuestra marca viene como opción. Opcionalmente podemos pedir el MTP estándar o el MTP Pro. Muy bien, un producto muy interesante que les recomiendo definitivamente si van a hacer terminaciones en los cuartos de telecomunicaciones, en los centros de datos, de puertos LC, que utilicen
los adaptadores LC con compuerta integrada. Nuestra solución LC Shooter. Estas compuertas permiten que nosotros introduzcamos el jumper de fibra óptica y nunca va a haber contacto físico entre la cara del conector y la puerta, ¿sí? Para que no se contamine o se llegue a dañar. Conforme se va desplazando, se va abriendo con un mecanismo que garantiza la protección de la superficie del conector. Además, esta compuerta es traslúcida para poder permitir que podamos observar. Si estamos utilizando un BFL, vamos a poder ver la lucecita roja que nos está identificando el puerto. Y además, tiene la suficiente opacidad para filtrar los rayos infrarrojos que pueden dañarnos la vista. Entonces, es muy seguro, muy fácil de usar y además, una cosa muy importante que es lo principal, evita la contaminación del puerto. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces estos adaptadores, cuando ya traen tapitas, nosotros quitamos la tapita y esas tapitas se pierden, ya no las volvemos a reemplazar y esto puede llevar a que se contaminen los puertos de fibra óptica. Muy bien, una caja muy interesante que tenemos es nuestra caja de ultra alta densidad LightStack. Tenemos nosotros 3 versiones o 3 familias de productos para las cajas de fibra óptica, para los centros de terminación de fibra óptica. La densidad estándar de nuestras cajas normales, nuestras cajas estándar, permiten hasta 72 puertos LC por cada unidad de rack. Luego tenemos otra opción de alta densidad que permite 96 puertos de LC en cada unidad de rack. Y esta caja permite 144 conectores LC por cada unidad de rack. Pero además de ser la caja de mayor densidad, también es la que más fácilmente nos permite administrarlo, ya que son 3 bandejas individuales, ¿sí? Cada bandeja tiene 48 conectores LC, o sea, 24 jumpers duplex, y entonces eso facilita mucho la terminación, porque no tenemos que administrar los 144 conectores de fibra a la vez, o los 72 jumpers duplex a la vez, sino de 24 en 24 en cada una de las bandejas. Además, pues también es una caja que permite todas las demás funcionalidades para identificación, administración, manejo de los cables en la parte de atrás. Tiene muchas ventajas. Miren, aquí vemos unas cajas LightStack donde podemos observar, pues ya abiertas, ¿verdad? Sus bandejas individuales y eso nos facilita mucho la terminación de los jumpers individuales. Cada uno de los ganchos, que podemos ver aquí donde se meten los jumpers, se puede abrir totalmente 360 grados para que podamos tener total acceso a los jumpers y evitemos atorones, que se nos enreden, que se nos enganchen, como suele ocurrir con otros organizadores de productos de la competencia. En la parte de atrás tiene un soporte para los cables que se autoajusta para permitir el desplazamiento de las bandejas, ¿ah? Sí, para que no quede totalmente fijo y entonces no podamos, por ejemplo, jalar el cable porque el cable lo está atorando el cable en la parte de atrás, sino que esto se autoajusta para permitir ese desplazamiento. Y además tiene una propiedad muy interesante también. Tiene un fondo y la base de la caja en la parte de atrás se puede sacar o meter para que podamos tener acceso a los conectores en la parte de atrás y los módulos podemos conectarlos y desconectarlos desde la parte de atrás y desde la parte de enfrente. Además que si queremos incorporar o hacer un cambio de algún cable, podamos hacerlo aún en esta situación de alta densidad, ya que muchas cajas de una unidad de rack, pues prácticamente es imposible que luego podamos tener acceso en la parte de atrás de las conexiones, a menos que obviamente desconectemos los jumpers y quitemos la caja, pero pues díganme qué cliente, por ejemplo, en un centro de datos va a querer que desconectemos sus servidores para hacer un simple cambio de cable o agregar un nuevo cable. Muy bien, pasemos ahora a los productos amigables para otras situaciones. Por ejemplo, para el área de trabajo, tenemos nuestro adaptador universal para mueble modular. Y la gran ventaja que tiene este adaptador es que podemos adaptarlo a cualquier abertura de mueble modular, ¿sí? No importa el modelo, muchas veces estos adaptadores tenemos que saber si es un mueble Herman Miller, si es Knoll, etcétera, para saber qué tipo de adaptador le queda.
Y aquí no, aquí este es un adaptador único que en cualquier modelo de mueble modular podemos nosotros adaptarlo. Y esta también es un producto muy interesante que les va a facilitar muchísimo el montaje de los access point, ya que es un adaptador que permite la terminación de dos puertos, categoría 6A. De hecho, dos puertos es lo que recomienda. Se recomienda para las aplicaciones Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E por cada access point, y que además tiene un soporte para colocar nuestro access point. Igual, en la página de internet vamos a encontrar la hoja de especificaciones de este producto para que vean con qué access point es directamente compatible nuestro soporte para puntos de acceso inalámbrico. El Value Rack, sin duda, es algo que ayuda mucho a los proyectos de instalación, ya que es un conector muy robusto, muy económico, tiene varias cuestiones que nos van a ayudar muchísimo. Por ejemplo, cada unidad de rack está marcada, ¿sí? Para que podamos nosotros tener a la administración exacta de nuestros paneles y organizadores. Tiene ya los accesorios adecuados para colocar su conexión a tierra y además pues es compatible con toda la gama de organizadores, accesorios que son para nuestros racks. Y los organizadores value, organizadores verticales value, pues básicamente estos organizadores verticales los tenemos también, es una versión muy económica de organizadores verticales que hemos lanzado recientemente al mercado, pero que a diferencia de otras soluciones económicas del mercado, estos sí se pueden manejar fácilmente. Podemos abrirlos a izquierda, a derecha, fácilmente, sin atorones, sin golpes ni nada por el estilo, porque muchas veces he visto cómo operan otras marcas y pues para empezar el ruido es impresionante y además como que lo tienen que agarrar a golpes para que cierre bien y en ocasiones ni así cierra y a veces la tapa termina pues afuera del organizador recargado en la pared, ¿verdad? Muchas veces he visto proyectos así. Pues esto se lo van a evitar con nuestro organizador, que es muy simple de operar, muy fácil, tiene seguros para poder abrirlo izquierda a derecha, es muy fácil el poder volver a cerrarlo otra vez, sin esfuerzos, eh, y tiene una ventaja muy grande, tiene una divisores centrales que pueden hacer más grande el espacio frontal o el posterior, depende para dónde necesitemos más espacio. Por supuesto, esto es en la versión de dos caras, ¿verdad? Cuando tenemos organizador al frente y atrás. También lo tenemos disponible en una sola cara, hacia el frente. Eh, y además, básicamente tiene también accesorios, estas placas de divisoras, para colocar, por ejemplo, PDUs, ¿verdad? Para poder montar nuestros PDUs dentro de ellos, para poder fijar organizadores para velcros, por ejemplo. Y bueno, en fin, tiene muchas ventajas nuestro organizador vertical, Value, y lo tenemos disponible en anchos de 4 pulgadas, 6 pulgadas, 10 pulgadas y 12 pulgadas. La altura es de 45 unidades de rack, al igual que nuestros racks, por ejemplo, nuestro rack value. Muy bien, pues eso sería todo. Muy brevemente les hablo de quién es Simon. Simon es una empresa que ya tiene 117 años en el mercado, fue fundada en 1903. Tenemos experiencia con productos de telecomunicaciones desde 1906, cuando desarrollamos nuestro primer conector. Somos especialistas en soluciones para centros de datos, edificios inteligentes, LANs de alta velocidad. Tenemos una gran reputación y somos líderes en el mercado, se nos reconoce por nuestra calidad e innovación, contamos con todas las certificaciones, por ejemplo, la ISO 9001 para la administración de la calidad, todos nuestros laboratorios están 100% aprobados para los sistemas que producimos, hemos sido los primeros en lanzar al mercado muchas de las soluciones conocidas en el mercado, como por ejemplo la solución Tera, categoría 7A y actualmente categoría 8.2, los Blade Patch LC, las soluciones industriales. Somos líderes en la industria en cuanto al trabajo, al liderazgo en los comités de normas, en la ISO, la TIA, VIX y la IEEE. Yo personalmente represento a México en las reuniones de la ISO internacionales, en las normas de cableado estructurado. También soy el coordinador de los comités de normas en México para cableado estructurado.
Y ofrecemos otros servicios, como por ejemplo una red amplia de distribuidores e instaladores certificados, una red global. Tenemos un servicio de diseño para centros de datos, para los clientes que eligen nuestra marca para sus productos de centros de datos. Y tenemos un servicio muy interesante para proyectos globales, donde Simon puede administrar de los clientes proyectos que se despliegan a nivel global o multirregional, ofreciéndoles realizarlos a través de nuestros red de distribuidores e instaladores certificados. Podemos nosotros facturar los proyectos y nosotros contratamos a nuestros canales certificados para ello. Entonces, de esta manera el cliente ve una sola cara. Pues, como les digo, es solamente para proyectos globales, ¿no? Que los clientes que así lo prefieren. Y somos líderes ambientales, no solamente cuando se puso de moda, sino todo el tiempo. Fuimos la primera empresa del ramo en tener una ISO 14001. Actualmente, uno de los principales logros que tenemos en este liderazgo ambiental es que tenemos una huella de carbono negativa del 179%. Y bueno, pues eso sería todo.